Hola a todos, bienvenidos a Crochet Tiempo Arte. Yo soy Graciela y en esta ocasión te vengo a compartir este hermoso angelito que lo podemos realizar para estas fechas especiales de la Navidad, para poder colgarlo en un arbolito o poder colgarlo en la puerta de nuestra casa. Para ello vamos a necesitar unas tijeras, un ganchito, una aguja lanera y un crochet que sea el indicado para el hilado que estés utilizando. En este caso yo voy a estar utilizando un ganchillo 3.25 milímetros porque voy a estar usando un hilado bebé delgado. ¿Qué les parece si comenzamos a realizarlo? En este caso lo voy a estar tejiendo con un color que sería como un salmón. Vamos a hacer un anillo mágico. Pasamos por el dedo índice todo el hilo, tomamos por debajo, pasamos el hilo y giramos el ganchillo. Volvemos a tomar hilo y vamos a pasarlo para formar nuestro primer punto. Sacamos el hilo y el ganchillo y vamos a comenzar. Dentro de este aro mágico vamos a realizar 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y uno más, 6. Tomamos la colita del hilo que nos quedó y vamos a cerrar el arito. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es un aumento en cada uno de los puntos de la vuelta anterior. Tomamos el primer punto, vamos a hacer tejido en espiral sin cerrar las vueltas. Tomamos lazada y hacemos un aumento, que serían 2, 3, 4, serían 2 puntos bajos en el mismo lugar, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y uno más, 12. Aquí terminamos la vuelta. Ahora lo que vamos a hacer es realizar 3 vueltas de 12 medios puntos. Ahora sí vamos a poner el marcador. Vamos a hacer un punto, y vamos a tejer 12 medios puntos. Un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Tejemos hasta que llegamos nuevamente a encontrarnos con el ganchito. Muy bien. Así tenemos que hacer 2 vueltas exactamente igual a esta que hicimos recién. Ahora lo que vamos a hacer es soltar esto y vamos a esconder este hilo haciendo un nudito con aguja lanera por dentro. Luego realizo las 2 vueltas que faltan y continúo con ustedes. Una vez realizada
las 2 vueltas, que serían 2 vueltas más de 12 puntos bajos, lo que vamos a hacer es levantar esto. Lo que me olvidé de decirles es que vamos a necesitar un poquito de relleno, vellón siliconado o si no, guata, ¿sí? Es un poquito para rellenar un poquito la cabecita. Es muy poquito que vamos a necesitar, le vamos a poner el relleno adentro. Y una vez que hemos realizado eso de ponerle el relleno, vamos a sacar el excedente. Vamos ahora a hacer las disminuciones. Ahora lo que vamos a hacer serían 6 disminuciones. Entonces, tomamos todo el punto por completo, lo pasamos con una lazada. Tomamos el siguiente punto y ahora cerramos los 3 juntos. Si quieren pueden poner acá en este primer cierre la disminución. Otra vez pasamos por el punto completo, tomo lazada, paso por el otro punto completo, tomo lazada y paso los 3. Y esto es lo que vamos a hacer dando toda la vuelta hasta que nos volvemos a encontrar con el ganchito. Tratemos de llevar el relleno hacia adentro, así no. Bien. Y ahora seguimos. Uno más. Bien. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es cortar un hilo más o menos larguito, porque después vamos a coser esta cabecita al cuerpo del muñequito, del angelito. Vamos a sacar el gancho y hacemos un nudito para trabar esta vuelta. ¿Sí? Bien, y ahora estos 6 puntos que quedaron los vamos a cerrar con aguja lanera. Esta vez vamos a tomar la parte de afuera del punto, ¿sí? Tomo la parte de afuera, paso el hilo, tomo la parte de afuera, paso el hilo y así lo voy haciendo en los 6 puntos. Muy bien, ahora tiro del hilo y cierro completamente. Acomodo la bolita. Bien, hacemos un nudito y ya estaría completamente cerrada esta cabecita del angelito. ¿Sí? Se hace un nudito, que en este caso no quiere hacerse. Bien, bien. Y ahora sí, vamos a volver a acomodar la bolita. Muy bien. Muy bien. Y aquí estaría la cabecita del angelito. Ahora vamos a hacer el cuerpito. Volvemos a hacer un anillo mágico. Bien. Y vamos a hacer 3 medios puntos o puntos bajos. 1, 2, 3. Muy bien. Vamos a tomar lazada, vamos a girar la pieza y en el primer punto vamos a hacer un aumento. En el segundo lo mismo. Y en el tercero un aumento también, que serían 2 medios puntos en el mismo punto. O puntos bajos, ¿sí? Bien, ahora pueden cerrar el arito completamente. Volvemos a tomarlas, a hacer una cadena, giramos la pieza nuevamente y ahora vamos a hacer un punto y en el próximo un aumento. Esto es lo que vamos a hacer
a lo largo de toda la fila. Un punto, un aumento, un punto, un aumento. Tomamos la lazada, giramos la pieza, comenzamos ahora 2 puntos, un aumento, y así hasta terminar la vuelta. Hacemos una cadena, giramos la pieza y ahora vamos a hacer 3 puntos, un aumento. 1, 2, 3 medios puntos y un aumento. Y eso lo vamos a hacer hasta toda esta vuelta. Levanto una cadena, giro la pieza y ahora comenzamos. 4 puntos, 2, 3, 4 medios puntos, un aumento. Y así hasta que lleguemos aquí. Levanto una cadena de altura, giro la pieza y ahora 1, 2, 3, 4, 5 puntos y ahora un aumento. Esto es lo que vamos a hacer hasta llegar aquí. Ahora vamos a hacer una cadena. Y ahora son 6 puntos, un aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora un aumento. Y así hasta llegar aquí. Levanto una cadena y ahora serían 7 medios puntos, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y un aumento. Esto es lo que vamos a hacer a lo largo de toda esta vuelta hasta llegar aquí. Terminamos la vuelta y lo que hacemos es cortar un hilo larguito y hacer un cierre con un nudito. Bien, esta sería la pieza del cuerpito. Vamos a ver cuál es la pieza de adelante y cuál es la pieza de atrás. Pueden dejar este hilito para identificar qué es la pieza de atrás. Vamos a tomar la aguja lanera y la cabecita. Enhebramos la aguja con el hilo largo de la cabecita y vamos a colocar la cabecita en este momento porque es más fácil. Entonces, vamos a buscar cuál es la parte que nosotros queremos que la cabecita sea la parte de adelante. Y en el centro, aquí, justo en el centro, vamos a colocar la cabecita. Y vamos a dar unas puntaditas hasta que esté cosida aquí, ¿sí? Pasamos nuevamente por aquí. No quedó la cabecita, perdón. Bien, ahí sí. Tomamos un poquito de la parte de la cabecita. Y volvemos a pasar otra vez por aquí, por el centro.
Bueno, y así se van a dar unas puntaditas hasta que la cabecita esté un poquito cosida. Una vez que unimos la cabecita con el cuerpo, lo que vamos a hacer es enhebrar la aguja con la parte del cuerpito. Entonces lo que vamos a hacer es juntar las dos partes y comenzar a coser. ¿Cómo vamos a coser? Vamos a pasar un punto por aquí y un punto por este lado. Un punto por este lado. Un hilito por este otro lado. Un hilito por este otro lado. Y así hasta que terminemos de coser toda esta pieza de este hermoso angelito. La cabecita la pueden coser después, pero como yo ya he hecho otros, es mucho más fácil coserla en este momento. Entonces no tenemos que estar poniendo por dentro del cuerpito del muñeco, que a veces es más trabajoso. Muy bien. Luego que finalizamos, hacemos un nudito y terminamos con el nudito hacia adentro. Pasamos, podemos esconder el hilo por aquí, por el cuerpito. Y luego se puede cortar. Muy bien. Listo y finalizado. Esta sería la parte de adelante y esta sería la parte de atrás. ¿Sí? Que casi quedó imperceptible esa costurita. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer son las alitas. Para hacer las alitas vamos a necesitar realizar 10 puntos cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos cadena. Vamos a contar 1, 2, 3 y en la cuarta cadena tomo lazada, voy a esa cuarta cadena, paso y hago una vareta. Muy bien. Vamos al siguiente punto. Tomo doble lazada y voy a ponerme y voy a realizar una vareta doble. En el siguiente punto, otra vareta doble. Tomo lazada doble 2 veces y en el siguiente punto hago otra vareta doble. Y ahora quedarían 3 puntos. Tomo una vez lazada y en el próximo punto hago una vareta. En el próximo punto hago una media vareta. Y en el que queda final vamos a hacer un medio punto, un punto bajo. Muy bien. Cortamos el hilo. Hacemos un nudito. Muy bien. Y exactamente como esta, igualita, exactamente igual, hacemos otra, que vamos a dejar cuando cortemos el hilito un poquito largo para coser las alitas al cuerpito del angelito. Una vez que tenemos las dos alitas realizadas, vamos a poner estos hilitos, yo después los meto adentro del cuerpito. Si ustedes lo quieren cortar, pueden agarrar y ya cortar los hilitos, esconderlos y cortarlos.
Bien. Ponemos y posicionamos así las alitas del angelito. Y lo que vamos a hacer es darle una puntadita, ¿sí? Para que se unifiquen las dos alitas. Una o dos puntaditas, ¿sí? Porque ya que esto no va a hacer fuerza ni nada, sino que es para que quede bien. Bueno, ahora sí, estas alitas van a ir cosidas al cuerpo. Primero lo que vamos a hacer es enhebrar esos 3 hilos cortitos. Si los quieren cortar, los cortan. ¿Sí? Yo les voy a mostrar cómo lo hago. Bueno, en este caso las alitas van a ir así, de frente, ¿sí? Vamos a buscar cuál es el frente del angelito y las vamos a colocar en esta. Perdón, no estaba mostrándolo, lo siento. Vamos a colocarlas en esta posición, ¿sí? Como son de frente, las ponemos de frente en esta posición. Bueno, yo ahora lo que voy a hacer es ponerme por aquí y pasar los hilitos estos por aquí. Solo pasándolos por detrás para que vayan adentro del muñequito, del angelito. Que se metan adentro. Bien, listo. Una vez que los hilitos están metidos adentro del angelito, yo voy a girar las alitas y voy a coser unas puntaditas para que queden a esta altura. Voy a enhebrar la aguja con el hilo largo. Luego por dentro sí podemos cortar los hilos. Bien. Y se les va a dar una puntadita así por detrás. Se pasa un poquito por el angelito. Y un poquito por las alitas. ¿Sí? Eso es todo lo que vamos a hacer. Y una vez que finalice de hacer otra puntadita más, les muestro cómo queda el angelito. Y ahora para finalizar el angelito, cortamos un hilo para hacerle la cuerdita. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a formar un nudito o dos. Se le puede poner una perlita, algo también para que quede sujeto. Bien. Ahora esto lo que vamos a hacer es enhebrar la aguja lanera. Muy bien. Y vamos a encontrarnos con el angelito, lo tomamos por detrás y le vamos a poner en esta zona de aquí el hilito para que podamos colgarlo. Y vamos a hacer un nudito, vamos a trabar. Bien, ahí estamos. Muy bien. Bien, una vez que está, ya tenemos el hilito para colgar al angelito. Y así ya estaría finalizado este hermoso angelito. Espero que les guste, ustedes pueden ir acomodando las alitas, ¿sí? Es muy bonito, espero que les haya gustado, que les haya sido de utilidad. Es muy bonito, lo pueden realizar para regalar en estas fiestas y que tengan muchos de estos arbolitos, angelitos colgados por toda la casa, para que también se puedan colgar en el arbolito, para que lo puedan colgar si es que ustedes están utilizando pesebre en su casa. Bueno, aquí les muestro el otro angelito que les había mostrado hoy. Es muy lindo y muy fácil de hacer. Y lo bueno también es que requiere de muy poco hilado. Y lo pueden realizar con el hilado que ustedes más deseen o el que tengan en su casa. Yo acá les voy a mostrar que había hecho una muestra también con un angelito que es un poquito más grande, que sería este, que yo lo hice con 4/7. Pero a mí me parece que en esta versión que hice ahora, ¿sí?, queda mucho más delicado, queda un angelito más pequeño, muy bonito, y me parece que con estos vamos a poder hacer muchos y llenar nuestro arbolito de muchos ángeles. Les doy muchas gracias y los espero en el próximo tutorial. Chao, gracias.